Escalí, ¿Qué pasa? que tú sabes que a mi amiga Mireia, que es la cantante y guitarrista de Rosie Finch, que nos hizo la cortinilla de nuestro programa y la de Misery también, me estuvo contando que le escriben mogollón de señores que le quieren dar dinero. O sea, rollo sugar daddies. Le quieren dar dinero a cambio de nada. Es decir, ella no le están pidiendo nada. Quieren darle su dinero. De hecho, alguno le ha dicho, he visto que tú tienes trabajo y que no lo necesitas. Vale. Pero aún así a mí me gustaría darte mi dinero. ¿Sin compromiso de ningún tipo? Nada, de hecho son de Estados Unidos. Y claro. Se ve que tienen como el fetiche de... Yo creo que con todo esto de la liberación de la mujer, algunos señores les parece guay mantener a una tía, ahora que ya no es fetichizan el mantener a una tía. Hostia. Y claro, todo esto lo estoy hablando con ella, nos creaba muchas dudas, porque tú, por ejemplo, esto en tu declaración de Hacienda, ¿tienes un epígrafe para donaciones de sugar daddies? O sea, ¿cómo declaras tú esto? Pues como donaciones. Esto habría que llamar a la Seguridad Social y preguntarlo. Oye, mira, es que yo tengo 18 sugar daddies, ¿cómo declaro yo este dinero? ¿Qué pago? ¿Pago un 15% de IRPF? ¿Cómo funciona? Probablemente sí. ¿Sí, no? Sí. Pero creo que me hace gracia pensar que van a tener que incluir un epígrafe específico de sugar daddies. Sí, porque no es lo mismo una donación de tu familia que una donación en concepto de sugar daddy. No sé, me parece muy turbio todo esto. Yo creo que todo mal podría tener un sugar daddy ahora que nosotros no nos quiere mantener nadie. Es verdad, no podríamos tener... Pueden ser nuestros sugar daddies en Patreon, que es lo más parecido. Efectivamente. Que ofrecemos. Si te sale algún sugar daddy, tú le das el Patreon, de todo mal. A mí ya te digo yo que no me ha salido ninguno. Pues me parece no sé, muy creo mal. que quizás estoy siendo demasiado feminista para traer sugar daddies. Ya, igual deberías abrir un poco la puerta. A ver, yo no necesito... En principio yo no necesito el dinero de nadie. Ahora, si hay un señor que lo está pasando mal y que lo que le haría estar a él feliz es entregarme ese dinero, pues tampoco soy yo nadie para ponerle freno a los sueños de esa persona. Podríamos abrir en Patreon una categoría de sugar daddy. Que estaría bastante guay. Pues bueno, no lo descartamos. Todo es posible. Pues me parece un tema fantástico para iniciar este programa número 15. Sí. Bueno, 3x15. La niña bonita. Qué puto asco. La niña bonita. Qué horror. Bueno, pues venga, pues cortinilla. Vale. Cosas que no. Que no, coño, que no. A ver, Escaliburcio, ¿qué nos traes? Mira, hay una cosa que yo no entiendo. Y no he entendido desde nunca y sigo sin entender hoy en día, que es la gente que ve con toda la tranquilidad del mundo las películas y las series en un portátil así de normal. Ahí culpable. Se ponen en la cama o en el sofá y lo ven en el portátil. Yo culpable. Pero si tu portátil que mide 10 milímetros por 10 milímetros... Bueno, ¿pero qué dices? Tiene 13 pulgadazas. ¿13 pulgadas? ¿13 Sí. pulgadas? Teniendo una tela mala, la tienes delante. Sí, no, yo no digo ahora. Yo ahora no, pero yo lo he hecho mucho. Tú lo has hecho mucho. Sí, de hecho yo veo muchas cosas en el móvil. Ya. A ver, yo lo del móvil lo entiendo, pero hostia. Tienes toda la razón. Yo no tengo un motivo que aportar. Simplemente lo he hecho. Yo es que, fíjate, estás hablando de una persona que se sienta en la fila número 2 en el cine. Madre mía. Me gusta verlo todo muy grande, que acapare absolutamente toda mi visión. En mi casa, mis pies, la punta de mis pies tocan la base de la televisión. O sea, yo me pongo a una distancia de lo que miden mis piernas de la televisión. Lo quiero ver todo muy grande. Así me va también, que tengo a veces los ojos rojos. Pero eso es otro tema. Vale, pues bueno, ahí queda. No soportas esto. No me resulta cómodo. No sé. A mí me empieza a rayar el hecho de que todas las famosas tengan la misma cara. Vale, de hecho me gustaría citar a Victoria Martín, que es una de mis cómicas favoritas, sí. Que ella dice que Carla Barber, que es una cirujana que fue Miss Universo, no sé qué, que está ahora como súper de moda, la propia Carla Barber le está poniendo a todas las famosas de Madrid su propia cara para crear un ejército de gente que tenga su propia cara, y esto es verdad, o sea que esto está pasando, y llega un momento en el que está siendo un poco extraño todo esto. O sea, ya sabéis que yo, bueno, pues abogo por aportar otra visión frente a la de la cirugía estética, que sí, hay que normalizarlo y tal, pero también hay que decir, bueno, igual no hace falta. Pero si os vais a operar, bueno, podéis elegir. Ya hay otras facciones, hay otras caras. Claro, ahí, no os pongáis todas la misma cara, porque es que de verdad luego tú no distingues. Bueno, distinguir a las Kardashians, esto ya es imposible entre ellas. No puedo, sí.
pero es que no distingues a las participantes de OT, de las influencers, de las presentadoras, porque son todas como la misma. Por el color de pelo, como mucho. Tampoco, porque es que son todas ahora no sé, este tema a mí me parece muy turbio. Yo creo que hay otras caras que merecen ser opuestas en la gente. Pues mira, yo odio mucho los paquetes de alimentos que no puedes cerrar una vez ya los has abierto. O sea, hostia, ¿qué tipo de diseño maligno hay aquí en que tú sellas de una forma absurda cualquier paquete de plástico y es imposible volverlo a cerrar porque se rompe? Y cosas que además no son para consumir de una. No, claro, de una no puedes abrir y se abre toda la bolsa desde arriba hasta abajo y tal. ¿Qué te obligan a usar? ¿Tarros? ¿Tengo que comprar tarros de Ikea? Que los Creo tengo. Que sí. Pero sí, o sea, me están obligando a ser consecuente con mi mobiliario de la cocina. Y esto, bueno, podría considerarse positivo, pero no. Quiero ponerle una pinza al paquete. Claro, quieres cierra fácil. Quiero la pinza, es lo que me ha venido siempre. Eso no lo quiero dejar. Y claro, hay paquetes que no dejan porque se raja todo el paquete y no hay manera. Ya, eso es terrible. Yo he llegado a ponerle 3 pinzas a un paquete, así de absurdo llego. A esos niveles absurdos llego. Pues yo quería denunciar una cosa que sigue pasando en el año 2020, que no sé si sois conscientes, pero a mí sí me pasa en mi trabajo, y es que cuando le digo a la gente que me diga su número de teléfono, me responden: no me lo sé, es que como no me llamo nunca... Mira, por favor, eso... O sea, ¿tú crees que tengo que escuchar yo esa frase en el año 2020? Es que como no me llamo nunca, ese chiste, si tuvo gracia en algún momento, fue en algún punto entre 1999 y 2001. Pero ahora, eso a mí no me lo digáis, porque yo qué cara pongo. Ya, o sea, te pone en una situación difícil. Claro, ¿yo qué respondo? complicado. ¿Qué le digo? ¿En serio me estás diciendo esta mierda? Sí. Claro, como no me llamo nunca y esperan que yo me ría. Ya. Pero ¿cómo esperas que yo me ría de eso? Hijo de puta. ¿Tú sabes con quién estás hablando? O sea, ¿cómo te atreves? El nivel que manejo. ¿Cómo te atreves? Por favor, eso no lo digáis. Pues no. Es que por esa regla de 3, yo qué sé. Pues ¿sabes que no te va a llamar nunca tampoco? Exactamente. ¿Sabes que no te va a llamar nunca? Ni yo ni nadie, porque eres un ser humano despreciable. Es verdad, cierra la ya muralla. está. Pues ya está, eso era. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. La literatura y el cine nos hacen soñar con un mundo mejor. Disparan nuestra imaginación y nos hacen pensar que nuestra mediocre vida podría ser otra cosa. Nos inspiran y nos dan esperanza. Desgraciadamente, esto pasa a veces y otras veces tan solo te genera frustración cuando la ficción que estás viendo o leyendo no te respeta y te planta en la cara un cliché simplón, idealizado, que solo podrías comprar de niño, cuando aún albergabas esperanzas de ser feliz. Cuando tienes ya cierta edad, los clichés idealizados de la ficción resultan tremendamente molestos y hoy vengo a deconstruir uno de los que más me irrita, que es el de chico conoce a chica. Hoy, Monty Peiró, vengo a exponer las vergüenzas del clásico entre los clásicos de la ficción romántica. Esa historia de amor que vemos nacer, crecer, tambalearse y reafirmarse justo cuando creíamos que moriría. Pero quiero ir un paso más allá y voy a compararlo punto por punto a cómo yo he experimentado el romance en mis propias carnes. Ni confirmo ni desmiento que lo que voy a contar sea una experiencia real, aunque os digo que si no lo fuera, pues igual tampoco tendría mucha gracia, pero ahí dejo la duda. Hoy, Excaliburcio contra el amor romántico. Muy bien. Efectivamente, empecemos. Nueva York, Central Park. Michael, un joven de 28 años, pasea con su perro a mediodía. Hace un día primaveral estupendo. Con unos vaqueros y una camisa de cuadros arremangada tiene más que suficiente. Le lanza una pelota de tenis a Mozart, que así se llama el perro, mientras va leyendo un pequeño libro de un poeta desconocido que se suicidó con 22 años. Sumergido en el libro, Michael decide sentarse en un banco para leer con más atención mientras le lanza la pelota a su perro, sin darse cuenta que allí, sentada leyendo, hay una joven de 24 años llamada Sofía. Ella le mira y observa con alegría el libro de Michael. «Oye», le dice, «¿qué lees?». Michael, saliendo de su concentración sobresaltado, le responde tras dudar unos instantes. «La angustia de nacer solo», de Damian Green. «Ja, ja, ja, qué gracioso eres. Yo también lo estoy leyendo». Michael se sorprende al ver que el libro de ella
es idéntico al suyo. De repente aparece el perro lleno de barro y ensucia a Michael. Ella se ríe mucho y la cámara se aleja para que no podamos ver más conversación que supuestamente les ha puesto en sintonía. Elipsis temporal. Dejémoslo ahí de momento en esa elipsis y viajemos a mi vida. Valencia, noche fría y húmeda. No se está a gusto en la calle. Escaliburcio entra con unos amigos a un antro para tomar unas cervezas baratas. Beben varios tercios y hacen como que bailan porque hay algunas mujeres bailando y parecen borrachas. Hay posibilidades de conocerlas. Una de ellas se acerca a Escaliburcio y le pregunta su nombre. Él le responde su nombre real y le pregunta que qué tal la noche. Ella se ríe de la pregunta y sigue bailando. Él baila con ella como puede porque nunca ha sabido cómo se baila el Highway to Hell y sabe que está dando una imagen lamentable en un garito semivacío. Pero si ella le ha preguntado su nombre es que algo de interés puede haber. Escaliburcio le pregunta alguna estupidez más a ella, que se vuelve a reír de él y le da un morreo. El aliento de los dos no está nada ok, pero tiran para adelante. Volvemos a Michael y Sofía, que pasean juntos por las calles de Nueva York mientras comen un perrito caliente. A ella se le mancha la nariz de mostaza y él se la limpia. Los dos ríen mucho con la simpática anécdota. Hablan de cosas muy profundas, sobre la propia existencia del universo, de la consciencia humana, y eso sin fumar porros ni nada. Se les hace de noche. El perro convenientemente ya no está. Alguien se lo ha llevado en una elipsis temporal. Ella decide sorprenderle y le mete dentro de un karaoke y cantan. Aunque está lleno, cantan muchas veces. Parece ser que nadie en el bar quiere cantar excepto ellos. Beben tequilas y comen burritos con una pinta tremenda. Se va vaciando el bar y él acaba cantando solo una canción triste. No canta muy bien, pero su voz es profunda y llena de tristeza. Vemos en los ojos de ella que ya le ama con locura. Pasean hasta la casa de ella, que por lo visto vive en pleno centro de Nueva York y pueden ir andando hasta allí. Es aquí, le dice. Ambos están nerviosos. ¿Quieres subir a tomar un café? Él sonríe y hace un chiste ingenioso sobre la situación. Se besan en el portal y entran. Escaliburcio, y pongamos que se llama Raquel, salen del antro y se abrigan porque hace un frío de cagarse. Prácticamente no se les ve la cara con el gorro y la bufanda. Ella se pone el casco y le enseña la moto. ¿Subes? Él, dubitativo, le dice que si no va demasiado borracha para conducir. Ella le mira de arriba abajo y le contesta: mira, no me jodas, ¿quieres follar o no? Yo me voy. Escaliburcio responde pues también es verdad, y se monta. No hay casco para él. El trayecto en moto es corto pero frío. Escaliburcio no siente ni las manos ni la cara. Suben a casa de ella y ella le saca una cerveza. Él pensaba follar inmediatamente, pero parece ser que no va a ser así. Michael y Sofía ríen tumbados sobre la alfombra mientras beben vino y él escudriña los vinilos de Sofía que Sofía tiene en casa. Un montón de cantautores que murieron muy pronto, que cantaban canciones muy tristes pero muy bonitas. Ella le sorprende con un vinilo de rhythm and blues y se pone a bailar sola. Él la mira y en sus ojos podemos notar que está enamorado. Ella está muy cómoda bailando aunque él no participe. No siente vergüenza alguna, se siente segura y en paz. Ambos ríen. Ella tropieza y cae sobre él sin romperle una costilla debido al impacto. Vuelven a reírse, esta vez para besarse muy lentamente. No podemos olerles el aliento, pero es fresco como un pictolín. Se van besando por el pasillo mientras se ríen y llegan a la cama. Ella le quita el jersey y él le quita la blusa. Y hacen cosas que hace la gente desnuda en la cama. Con la cerveza a medias, Escaliburcio morrea inesperadamente a Raquel. Esta muestra cierta disconformidad porque quería acabarse la cerveza, pero accede y continúa morreándose con él. Scali no sabe si ella besa muy mal o es que no están muy coordinados, mientras se intenta desplazar hacia donde él cree que está la habitación. Ella le para y le dice que dónde va, que si quiere ir a la habitación, y él le dice que sí. Y ella va caminando normal. Él la sigue con los pantalones bajados, caminando como un pingüino. Michael y Sofía respiran agitados después de un encuentro sexual muy satisfactorio. Aunque han usado protección, esta no ha interrumpido nada ni ha molestado luego. Ellos se miran mientras ríen y comentan cosas profundas. Ella de repente le cuenta un gran secreto. Ella tiene un problema. Él le dice que no se preocupe, que él cuidará de ella y le abraza y le besa y se duermen abrazados. El sexo no está yendo muy bien entre Scali y Raquel. De repente ella para y le dice que tiene que fumar. Él, extrañado, propone acabar antes. Ella pasa, se levanta y busca un cigarro. De repente observa que no le queda tabaco, que tiene que ir a la gasolinera a comprar, que si le acompaña.
Él no da crédito. Ella le dice que está muy encorsetado, que tiene que soltarse más y que tiene una cosa para él. Aún desnudos, ella saca una baraja de tarot y le tira las cartas sin que Scaliburcio pueda decir nada. ¿Esto es real? Puede ser. Vale, perdón. Ni confirmo ni desmiento que esto ha ocurrido. Ella le augura muchas dificultades en la vida con una mente tan encorsetada. Él finalmente accede a ir a la gasolinera por acabar con este episodio. Suben en la moto, compran tabaco, ella fuma y vuelven a acostarse. Scully se plantea irse a su casa, pero le gustaría correrse al menos. Ella se queda dormida a mitad de polvo y él tiene que parar. Vuelve a plantearse marcharse, pero no quiere que todo esto haya sido para nada. Quiere conseguir el orgasmo que ha perseguido toda la noche. Duerme un poco, se despiertan y follan. No mejor que por la noche, pero al menos llegan al orgasmo. No ha valido la pena. Michael y Sofía despiertan en la misma posición que se quedaron dormidos. Están peinados y no tienen tortícolis ni nada. Se besan y no les molesta el aliento del otro. Vuelven a tener sexo y es maravilloso. Luego desayunan. Ella lleva la camisa de él y él va sin camiseta. Ella se toma su café con una pierna sobre la silla en una postura que no parece cómoda, pero ella no da muestras de ello. Hablan de cosas profundas. Ella se entristece al recordar lo que le dijo anoche. Él la besa y le dice que él siempre estará ahí y que la ama. Ella sonríe y llora al mismo tiempo. Scully se asea en el baño y ella prepara café. Mientras se lo toman, ella no saca nada de comer, lo que desagrada a Scully. Él se asoma al balcón porque no tiene mucho que contarse. No se conocen de nada. De hecho, se puede respirar que no se caen ni bien. Ella le dice que se aparte del balcón y él le pregunta por qué. Ella le dice que le puede ver. ¿Quién?, pregunta Scully. El Pulgas. ¿Cómo que el Pulgas? ¿Es tu novio? Más o menos, dice ella. Se dan los teléfonos con la inercia de un vaso volcado sobre una mesa cayendo finalmente al suelo. Saben perfectamente que no se van a llamar. Pero bueno, así es más fácil. Scully sale a la calle, mira a un lado y mira al otro. ¿Dónde coño estoy? Y así acaba mi primera entrega de mi versus de historias románticas, que en la próxima entrega lo haré sobre relaciones más prolongadas en el tiempo, no solo historias de una noche. Y nada, a ver, sí, es que me ha hecho mucha gracia porque yo también he tenido mis momentos de creerme que estaba en una peli, porque empiezas a vivir algo y claro, tú esperas que pasen esas cosas tan guays como en las pelis, como que todo fluya bien, que todo vaya bien, que la gente sea estupenda, que haga lo que tú necesitas que esa persona haga, que la música de fondo sea la adecuada, que no haya un perro que te chupe un pie mientras estás follando. Y claro, la vida real es bastante más fea. Y yo sí quiero decir que viví algo parecido a algo... una vez conocí a una chica el día de San Valentín y estuvimos besándonos todo el día, fue muy bonito. Claro. Me pasó algo parecido. Qué guay. Yo tuve una vez una historia que empezó como una película real, o sea, de verdad, yo aparecí en una casa, rollo after, a las 7 de la mañana, y yo venía de tocar y me dijeron, vente a casa no sé quién, y de repente fui al baño y cuando iba a entrar al baño se abrió una puerta y salió Jason Momoa, ¿vale? O sea, lo más parecido a Jason Momoa que tenemos por aquí, y nos quedamos mirando y nos enamoramos. Qué guay, qué bonito. Y luego, o sea, fue muy guay porque vimos El Ejército de las Tinieblas. O sea, él estaba viendo El Ejército de las Tinieblas. Y entonces todo empezó como diciendo, madre mía, estoy viviendo algo de película. Luego eran gilipollas de puta madre, pero bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero bueno, sí que es verdad que cuando las cosas se parecen a las películas, nos gustan más. Sí. Y eso es un problema, porque no suele pasar. No, habría que valorar un poco más lo cutre. Joder. Lo cutre. No digo yo que haya que aceptar el hecho que te tiren el tarot en medio de... Bueno, a mí eso me ha parecido medio bien. Ha sido lo mejor de todo, es lo que más te ha gustado, ¿no? Sí. A ver, desde fuera supongo que está bien. Desde dentro es un poco confuso. Pero bueno, lo acepto. Yo realmente sigo sin confirmar ni desmentir que esto ocurrió. Vale. Pero valoras la anécdota. Llega un momento, esto que te está pasando una movida muy chunga. Total. Y llega un momento en que dices, mira, solo por la anécdota voy a continuar aquí. Yo hago mogollón de cosas solo por la anécdota y creo que es una buena motivación. Pues sí. Pues muy bien. Nada. Pues muchas gracias, Scaliburcio, por contarnos esta historia. Gracias a ti, Monty Peiro.
Gulag de Noé. Pues por fin está aquí el Gulag de Noé. El Gulag de Noé es mi sección favorita, sin duda alguna. Y tenemos una vez más el orgullo y el honor de tener aquí con nosotros a Noé. Hola, ¿Cómo estás, camaradas? Noé? Buenos días, bien. Buenos días, tardes, noches, no lo sé. Lo que sea. No se En el sabe. tarot siempre lo dicen así. Buenos días, tardes, noches, no Pues sé. si así lo dicen en el tarot. Tuve buenas maestras. Bueno, hoy os traigo una buena dosis de culto a la personalidad, porque una dictadura no se levanta sola. Así que esto lo tenemos que hacer entre todos. Voy a poner la primera piedra y siguiendo mi afición de fingir que soy youtuber por la radio. Por la radio, por algún motivo. Porque esto es un quiero y no puedo. Pero en verdad yo podría hacerlo. Luego os explicaré por qué no lo hago. Pero nada, voy a hacer otro reto de estos que hacen las youtubers, que me fascinan, que es 10 cosas sobre mí. Fantástico. Que a Noé. ver, yo soy alguien importante e interesante. Hombre. Dices, esto interesa, pero bueno, hay cada cual diciendo 10 cosas sobre mí que dices, pues a mí qué cojones Pues a mí me que me importa, cuentas, ¿sabes? claro. Pero a nosotros nos interesa las 10 cosas sobre ti. Claro, ¿no? sí, porque además vais a tener que investirme como santa, así que vais a tener que saber de mí. Efectivamente. Exacto, A ver. luego en los libritos esos de los santos habrá que poner todas estas Exacto. cosas. Número 1. No me gustan las películas de miedo. Es decir, a mí me toca mucho el coño que pongan a los fantasmas como pobre gente atormentada que no tiene culpa de nada. O sea, no. A ver, tú estás dando por culo en mi puta mansión nueva, pues te responsabilizas. Exacto. A mí me da igual que te suicidaras colgada de un árbol porque te obligaran a matar a tu hijo pequeño en el sótano o que te quemaran en la puta hoguera. Es que me suda el coño. A mí me deja. Yo estoy pagando una hipoteca no para tener la casa llena de fantasmas tocándome los huevos, ¿vale? Exacto. Entonces es que esto no hay por dónde cogerlo. Además, ¿qué necesidad tengo yo de venir de trabajar y tener que estar viviendo un puto tormento? O sea, yo vengo cansada de trabajar como una esclava del capitalismo que Sí, soy. pero además los fantasmas como que se aparecen Es que, así es por que la te noche, dan un susto. de repente a las 7 de la pero mañana. vamos a ver, vamos a dialogar. O sea, tú tienes un problema. Pues nos sentamos y hablamos. Me dejas una nota para cuando yo venga de trabajar sepa que hay fantasmas. Y me dices, oye, que yo estoy aquí, soy un puto fantasma. No me voy a aparecer dando por culo. Porque es que, por favor, qué tóxicos son los fantasmas, ¿eh? Es como una pasiva-agresividad que no entiendo. ¿Qué quieres? ¿Que te ayude o que no te ayude? Claro, pero dilo. Claro. O sea, a mí me Sí. escribes, no te me dices, ¿Qué? oye, vamos, a las 10 quedamos Claro. en el sótano. Claro. Pero no te Con las aparezcas luces encendidas. a las 3 de la mañana con camisón y una vela. Exacto. porque me No, va- y es que además si se aparecieran y ya está, pero es que empiezan a darse cabotazos sobre el armario, a cogerte un pie. Es que estuve viendo una de Expediente Warren el otro día, porque era el cumpleaños de mi suegro y por sus huevos teníamos que ver una película todos juntos en el sofá. Tócate el coño. Y además, Expediente Warren, que una cosa os digo, por lo menos lo único que he sacado en bueno de estas películas es que Warren está muy bueno. Patrick Wilson. Yo no sé quién es ese. Patrick Voy a Wilson es buscarlo. maravilloso. Pero la verdad es que yo... ¿Qué quieres que te diga? Si hace falta yo me invento que hay fantasmas en mi casa para que venga. El problema es que viene con la mujer, ¿sabes? Ah, pues sí. Pero bueno, que yo... por lo menos el cazafantasmas está bueno. Que eso, bueno, ya entraremos otro día en el tema cazafantasmas. La cuestión es que no me gustan. No te que no gustan. me gustan y punto pelota. Bueno, Dos. la segunda cosa. Guardo el pijama debajo de la almohada. Esto es una cosa que se está perdiendo. Eso es muy de bien. Y esto no lo voy a permitir. A ver, por lo menos no en mi nuevo estado comunista. La ortodoxia noelista dice que el pijama se dobla, se aira un poco y se guarda debajo de la almohada. Ya está. Y las bragas en el cajón de la mesita. O sea, que es que a ver, ¿dónde cojones mejor vais a guardar el pijama? Ya. Tú lo dejas debajo de la almohada y siempre está debajo de la almohada. Y tú cuando vas a acostarte, pues levantas la almohada, te pones el pijama y te acuestas y se acabó. Totalmente de acuerdo. Y no se está recuerdo la vez perdiendo. que dejé de hacerlo. Cojones, No ¿y recuerdo. dónde guardas tú el pijama? ¿Me lo explicas? Es que no me lo llego a quitar, yo voy en pijama siempre. A ver, De hecho, es que- llego a hacer la compra con el pijama debajo de los vaqueros. Bueno, entonces te lo pasamos por bueno. Pero que sepas que la que eso KGB, tiene que si ir te ahí. pilla, te vas a gulag, te lo digo. O sea, te lo digo.
es que cambiarse el pijama y ponerse decente, aunque sea para estar en casa, de vez en cuando también viene bien. Es que hay visto que luego nos quejamos pijama, de que no follamos, ¿sabes? No, bueno, si pasaba alguien por casa igual me arreglaba, pero es que tampoco pasa. Bueno. Vale, la cosa número 3. No puedo dejar ni un libro a medias. Es muy fuerte. A mí también me pasa eso y es terrible. Es que a veces me encuentro con una auténtica basura, pero basura, y no hay manera de que yo me pueda dejar un libro a medias. Ahora estoy muy jodida, ¿vale? Porque resulta que me puse a estudiar inglés para hacer el CAE. Y mi profesora de inglés, que es una señora de 60 años, yo no sé qué pasa, pero lee mierda. Y me dijo, te voy a dejar un libro en inglés para que practiques. Y yo dije, pues claro que sí. Y me dice, ¿qué prefieres? ¿50 sombras de Grey o Crepúsculo? Joder. Claro. Y yo dije, hostia, pues casi que Crepúsculo. Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la mierda teenager y lo sabéis. Lo que pasa es que a mí Crepúsculo nunca llegó a captivarme en mis 15 y no sé por qué cojones pensé que iba a hacerlo a mis 20 y pico. Porque es que no puedo más. Es que no van a follar hasta el último libro. Si yo ya lo sé, si ya me lo han dicho. Y el libro tiene 800 páginas. Joder. Claro, voy por la mitad del libro. A lo primero, jaja, qué risa, Crepúsculo, jiji. Pero es que no puedo Marx y me lo tengo que acabar. Es que me lo tengo que acabar. Ya. ¿Acabas de decir no puedo Marx? Sí. Vale. A ver, es que se habla con propiedad. Vale. Quería asegurarme. 4, soy comunista. Esto lo he dejado... Me pincha y no sangro. Sí. Esto lo he dejado así que en el guión he puesto soy comunista, punto. Es que la verdad es que no sabría cómo argumentarlo, pero a ver, ¿cómo cojones lo voy a argumentar? Pues igual que pues que es desgraciada con la o... mierda, ¿sabes? ¿Cómo no voy a ser comunista? ¿Qué voy a ser si no? Capitalista, pues no, la verdad. Y esto no tiene más, la verdad. Soy comunista, siempre he querido serlo, estoy satisfecha de serlo. Me voy a morir comunista. A mí me tocan mucho los huevos la gente que te dice, bueno, ya te harás mayor y querrás comprarte una casa, no sé qué cosa. Lo dice mi suegra mucho, la verdad. A ver, María José, que hay comunistas que no viven debajo de un puente. Yo, ¿qué quieres que te diga? Y yo pienso comprarme una mansión con fantasmas para que venga Warren a ver si pasa algo ahí, ¿sabes? Pero que venga Warren. Bueno, Warren está muy muerto, la verdad. Y a mí el de Cuarto Milenio no me acaba de convencer. Así que a ser posible que no tenga fantasmas. Vale, la 5. Me creo moralmente superior a la mayoría de las personas. Vaya. Creo que lo primero es asumirlo. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo me lo intento trabajar. Yo creo que lo eres. Porque es que, a ver, yo me intento trabajar, que a veces dices, bueno, es que también te digo una cosa, la gente está hippiosa de ahora, que son muy izquierdistas todos, y han acuñado unos nuevos conceptos que yo no entiendo. No sé si es que realmente yo tengo 200 años y estoy viviendo otra vida y no acabo de comprender lo que pasa, o es que no soy nada moderna. Pero a mí lo de, es que no hay que ser superioridad moral, no. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo no voy a ser yo superior moralmente a Miguel Bosé, Alaska, a la gente que ve la Isla de las Tentaciones? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no lo puedo evitar, pero es que yo me siento moralmente superior a todos ellos. Claro. Y tienes todo el derecho, ¿no? Yo me siento moralmente superior a la gente que ha estudiado AD, por decirte algo, porque yo he estudiado historia. Claro. Es que yo me siento moralmente superior. Y ya está. Es que la historia es la madre de todas las ciencias sociales, entonces a mí no me vengas a tocar los cojones. ¿Y yo qué quieres que te diga? Es lo que hay, no se puede ser perfecta. Si nos parece bien, pues adiós. Pues si ya sabéis lo que no me gusta, no hace falta que me lo digáis, porque es que os voy a dejar a la altura del betún, así os lo digo. Luego, la número 6. Me hacían bullying en el instituto. Yo no sé por qué. Qué cabrones. A ver, yo este cajón de mierda lo tenía que abrir en cualquier momento. Bueno, un día puedo hacer un especial. Porque yo creo que aquí un especial más bullying. Que menos aquí. Sí, la verdad es que un especial bullying estaría muy bien. Nada, me hacían mucho bullying, la verdad. Yo creo que me tenían envidia y que me la siguen teniendo. Pues claro que sí. ¿Cómo no este es el envidia? Principal motivo por el que no soy youtuber. Porque realmente lo he superado, pero no del todo, ¿sabes? Es como... Es que ahí en mi pueblo son muy fachas. Además es que me hacían bullying por roja. Que dices, pero por Dios, es que... Yo qué sé, que me hagan bullying por otra cosa, por llevar gafas, por estar gorda, pero por roja, por favor. O sea, no lo entiendo. Pero bueno, la cuestión está en que gracias a ese bullying yo soy quien soy hoy. Me gusta pensarlo así. Porque si no, ya no sé qué más me queda. Claro, no, nos tenemos que aferrar. Vale, pues nada, la número 7.
Yo no soy española, ponga lo que ponga en mi DNI. Y eso es así. A ver, es que igual que Gandhi y sus amigos quemaron sus putos DNI, pues yo también puedo quemarlo mañana. ¿Y qué más da el puto DNI? Es que no soy española. Y es punto. Que no. Derecho de autodeterminación. Claro, yo soy Noé. valenciana, catalana del sur. Y no solo eso, es que estoy a favor de inventarnos unos países catalanes como Dios manda. Y a quien no le parezca bien, pues mejor que mejor, si es que yo ya lo dije el otro día. O sea, es que yo no tengo por qué cargar con la infame decisión de Ferran Aragó de casarse con Isabel la Católica y de echar la casa por la ventana. O sea, ¿por qué tengo yo que cargar con eso? Pues no tengo que cargar y no me da la puta gana. Así que ya está. Me suelen confundir por rusa mucho, que me ha pasado hasta en mi pueblo. Hombre, es que claro, al final lo soviético que llevas es que dentro al final se le sale esto, por fuera. Pues eso es lo que pasa. Esto es la epigenética esa. Yo no sé qué pasa, pero lo digo porque yo, para evitar decir que soy española, porque a mí me da vergüenza. Además es que no lo soy. Y entre que no soy española y que luego me supone mucho rato explicarles la movida, claro. Yo lo que hago es que me he enseñado 4 o 5 palabras en ruso y cuando me confundo por ruso yo digo que soy rusa y ya está. Claro. Privet y a tomar por culo. Eslava Noé y ya. Exacto. Y punto pelota. Así que eso es lo que hay. 8. Me gusta Nacho Vegas hasta el punto de que si se me diera la oportunidad, pues yo le pondría los cuernos a mi novio. ¿Qué quieres que te diga? Y lo dices aquí, delante de toda España. Pero si es que claro que sí, si es que yo esto ya lo tengo habladísimo. Claro, pero porque es más, supongo que lo tendrás en esa... bueno, yo por lo menos tengo con mi novio una lista de gente que, no es cuerno porque no por cuenta. supuesto. A ver, si se lo quiere coger como cuernos, es lo que hay. Es su problema ya. Es su problema, porque yo no he engañado a nadie aquí. Es más, antes que hablabais del tema... Bueno, no sé si antes o en otro programa, da igual. Cuando hablabais de lo de los sugar daddies, estaba yo pensando que ojalá Nacho Vegas fuera uno de ellos, porque yo estaría encantada de que fuera mi sugar daddy. O sea, tú desde aquí lanzas tu deseo de que Nacho Vegas sea tu tampoco sugar daddy. me tienes que pagar tanto dinero. No, pues tú con para poquito. serlo. Yo con claro. poquito, si viene de ti, yo me conformo. Porque claro. los dos somos anticapitalistas. Eso no es. Entonces, con un poquito de capital, un poquitín. Solo con un poquito de capital que me pongas, yo estoy contenta. Pues muy bien. Luego, en la 9. Soy de pueblo, pero mucho. Y esto no es un discurso, porque el ser de pueblo no es un discurso. Y el que tenga esto como discurso, le voy a meter de hostias, así te lo digo. Muy bien. Pero como estamos hablando de cosas sobre mí, pues os lo cuento para que claro. lo sepáis, por si alguien no os había dado cuenta aún. Yo cuando llegué a Valencia, yo la verdad es que ahora doy mucho el pego. La gente se cree que, claro, yo voy al pueblo y como... Ahí, no sé, hay gente que no ha salido del pueblo en su puta vida, pues claro. Se creen que soy, yo que sé, Hannah Montana, cuando vuelve a Tennessee después de haber estado petándolo en Hollywood, ¿sabes? Pero no, o sea, yo en el pueblo doy el pego, pero realmente yo cuando vine a Valencia no tenía ni puta idea de nada. O sea, yo subí al tranvía y yo no sabía que tenía que pulsar el botón para que parara. Tampoco, es que eso un poco lo avisan, me joder. fui de Benimaclet hasta el final del Caballero que iban a enterrar ya y el puto tranvía en la cochera y digo, pero bueno, si yo quería parar hace media hora y yo no me había enterado de que había que pulsar el puto botón, ¿sabes? O sea, yo cruzaba los semáforos en rojo, porque como en mi pueblo nadie para nunca, tienes que echarle huevos, ¿sabes? Claro. A mí me da igual que esté en verde que esté en rojo. O por ejemplo, yo recuerdo coger el metro, aburrirme tanto que me empané y que me fui al aeropuerto, ¿sabes? Bueno, un poco más y coges un avión. Es que y te claro, vas a... es que esto es una mierda. Y yo en el pueblo voy andando a todos los sitios. A todos los sitios. Y la 10 no la he puesto porque no sabía muy bien qué poner. La he dejado abierta por si queríais enfatizar alguna cosa de mí que sea remarcable. Si no, me invento una enseguida. A ver, yo diría de ti, lo que a mí particularmente más me llama la atención es que me gustaría algún día ser la mitad de madura emocionalmente de lo que eres tú con 24 años de mierda que tienes. Ostras, porque, eso es mucho decir. No, porque tú lo sabes porque eres, obviamente... Pero Excalibur igual no lo sabe. Yo muchos de mis problemas consulto con Noé. Y cuando me da esos consejos tan sabios digo, me cago en la hostia la cría esta. ¿Por qué sabe tanto? Eres muy adulta emocionalmente y me gusta creer que es un tema que también tiene que ver con tu generación, que es una generación de gente que nos da, emocionalmente nos pegan 48.000 millones de patadas. O sea, yo cuando me veo reflejada en esta gente de 20 años, digo, madre mía, qué vergüenza de generación. Para que luego digan que somos la generación de cristal. ¿Qué cojones? Que vengan y que me lo digan a mí a la cara, eso, ¿sabes? No, es verdad. ¿Tú qué destacarías de Noé?
Yo de Noé destacaría obviamente lo graciosa que es. Sabía que ibas a decir eso, tío. Sí, tiene una actitud Pero es que me natural. pasa que se ríen de mí, una cosa que no es normal. Yo, mira, por ejemplo, me acuerdo cuando entré a trabajar en la fábrica, que no hace mucho, había una señora allí que se partía el culo con todo lo que yo hacía. O sea, venía una avispa y yo intentaba ahuyentar a la avispa y se moría de la risa. Y al final yo la miraba todo seria. A mí no me sabe mal porque en verdad yo ya me he acostumbrado. Pero dije, venga, voy a ver si la pongo incómoda. Y yo la miraba así en plan de, oye, pero ¿tú de qué te ríes? Y ya, tía, perdona, es que no me río de ti, es que no puedo soportarlo, es que me entra risa. Sí, para nosotros es un honor tenerte porque eres una de nuestras humoristas favoritas. Sí, de hecho nosotros nos estamos aprovechando un poco de ti en el sentido. Cojones, si yo creo que a estas alturas deberías estar ya rentabilizando tu viscómica. La verdad es que yo no entiendo y os digo francamente una cosa, yo modestias aparte de que me... la modestia y tú tampoco estáis muy... Pero ni falta que le haces. Bueno, perdona que te diga, soy muy modesta en algunas cosas, pero es que hay cosas muy obvias. Es que estoy harta de la falsa modestia. Demasiado modesta eres. Demasiado modesta soy. Además, soy modesta, pero falsa, porque yo luego en mi cabeza pienso, pero si lo hago de puta madre, ¿sabes? Entonces, me sabe súper mal que haya peña petándola en Cero Movistar, por decirte algo. Cierto. O por ahí, que a que mí no te llegan, no es por nada, pero yo soy bastante más graciosa que esa gente. Y luego mi novio está hasta los huevos, porque siempre sale alguien intentando hacer gracia y yo digo, no es por nada, pero yo soy más graciosa. Yo soy igual, ¿eh? Yo digo lo mismo siempre. Es que, a ver, es que nosotros tres realmente yo creo que deberíamos tener un programa en la tele, pero de que nos paguen mucha pasta. De hecho, ahora cuando termine de finiquitar el tema de la canonización, voy a investigar eso. Sí, porque no tenemos eso. Ahora hay que tener un programa que te lo pague o Movistar o Vodafone o algo de eso. A ver, ¿no? decidme dónde hay que ir a hablar. Vale, lo averiguamos y lo... y bueno, y eso, y hago bueno... ¿El llamado de emergencia para un sugar daddy es aquí o en otro programa? Aquí. Sí, está. Pues nada, eso, hago un llamado porque antes estabas hablando de eso y la verdad es que a mí me viene muy bien, ¿sabes lo que te digo? Claro. O sea, pero aunque no sea Nacho Vegas, puede ser a ver, otro. Si es Nacho Vegas, mejor. Pero yo sé que Nacho Vegas va bastante pelado, ¿sabes? Ya. Si es Nacho Vegas puede aportar poco dinero. No veo yo a Nacho Vegas que esté muy forrado. Aunque a mí Nacho Vegas, si me adopta, si vivo en su casa, me da de comer y me paga 4 vicios y 4 caprichos, yo estoy contenta. Y yo le dejo que se acueste con hombres y con quien le dé la puta gana. Menos con... La subnormal esta del PP, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado. Andrea Levy. Menos con Andrea Levy, por favor. Es que ¿cómo se me puede olvidar? Es que en mi cabeza memoria selectiva. Bueno, pues ya estaría. Así que nada, vale. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, gracias, a vosotros. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Bueno, pues voy a hacer esta sección aprovechando que Noé ha venido con nosotros para tocar un tema de los que ella habitualmente trata. Esta vez soy yo la que voy a alzar el puño y os voy a hablar de héroes de la clase obrera pop. O como yo prefiero llamarles, influengels. Porque bueno, pues no hace falta ser un politólogo madrileño o un señor de 700 años para ponerte a gritar las bondades de socializar los medios de producción o denunciar el robo de tu plusvalía. No, aquí tenemos ejemplos de algunas estrellas del mainstream que se han convertido por derecho propio en Soviet Stars. Empezamos... Bueno, he hecho un top 3, la verdad, no he hecho más porque tampoco quería abusar. Y como no podía hacer de otra manera, Britney Spears. Estadista pop y camarada madrina que en pleno confinamiento mundial compartió una frase de Mimi Zhu, una escritora socialista, pidiendo la redistribución de la riqueza. A partir de aquí se sucedieron los memes, las loas a nuestra reina y Britney ya no nos parecería nunca más otra estrella materialista sin más, sino una materialista histórica. Exacto. ¿Qué opinas, Noé? A ver, yo es que lo que opino es que lo que han intentado hacer con esta persona, a ver, el marxismo se lleva en la sangre desde siempre y en el corazón. Entonces, seguramente Britney Spears siempre lo ha sido. Y todo el tema este del montaje, de quitarle la custodia de los niños, de quitarle... Bueno, que necesita autorización de su padre para todo. Del banco y para todo esto tiene que ver seguramente con esto, porque es que creo que Britney es la lideresa que necesitamos. Así es. Para poder llevar a cabo por fin la revolución socialista internacional. Y eso
no quieren que suceda. Entonces, Claro. francamente, creo que lo que están haciendo es anularla a unos niveles que no me parecen nada bien. O sea, Pero vamos. el capitalismo está apresando a Britney Spears Claro que impidiendo sí. la revolución. Claro, y además quieren, últimamente que está muy de moda esto, que es que el capitalismo capitaliza hasta los intentos de socialismo o de progresismo, básicamente. Entonces lo que han hecho con Britney Spears es capitalizarla y decir, vamos a hacer de ella un icono capitalista. Y no va a ser así. Además me parece muy bien porque está aguantando el tipo que mucho se habla de que es que no sé quién se fue a la guerra, no sé qué, que lo que está pasando Britney Spears Poco se habla. poco se habla con lo que está pasando. Ya está pasando por el aro nada más que por sus convicciones políticas y marxistas. Así es. Así es. que me parece bastante aclamable. La siguiente es Pamela Anderson, que además de amiga íntima de Julian Assange, ha defendido a los chalecos amarillos en Francia. Se ha opuesto a la intervención estadounidense en Venezuela y ha sido musa ni más ni menos que el independentismo catalán, con declaraciones como: la idea de que España es un país uniforme es un mito, o el gobierno español ha sido totalmente idiota y ha alimentado esta situación. De vigilante de la playa a vigilante de la Stasi sin despeinarse. Pamela. Muy bien, la aplaudo. Obviamente ha sido muy lista. Es que las tratamos de rubias y tontas, pero aquí no hay ninguna rubia tonta. ¿Qué va? Ese Ella ha rojo del sabido- bañador, exacto. ese rojo del bañador ya nos ha dado muchas Exacto, pistas. ella ha sabido ver lo que llevamos diciendo los independentistas toda la vida, y es que el Estado español es una fábrica de independentismo. Es decir, ¿cómo no vamos a ser independentistas? Si es que hay independentistas hasta en Castilla. ¿Cómo Claro. no va a haber? Si es que, madre mía, qué vergüenza, por favor. Así que muchas gracias, Pamela Anderson, por tu apoyo a nuestra causa. Creo que estamos un paso más cerca de la independencia. Claro. Y nada, la verdad es que, bueno, en el tema chalecos amarillos un poco desubicada la veo, porque bueno, eso fue también un poquito ambiguo todo lo que pasó allí. Bueno, pero Que es ella que está aquí- del lado del pueblo. Ya, lo que pasa es que aquí vemos a la gente un poco revuelta y ya nos pensamos que es comunismo, y no. Hay que saber distinguir y Bueno, es que politizar las Francia, cosas. bueno, no, Francia es otro tema. Así que, pero bueno, que vamos, que yo me conformo con lo de Cataluña, ya te lo digo. Pues sí. ¿Y tú, Scali, qué opinas de esta Pamela revolucionaria que tenemos últimamente? Yo lo apruebo muchísimo. Yo nunca fui fan de Pamela Anderson. ¿No? Nunca vi Los Vigilantes de la Playa. Jolín, Barb Wire es la jefa de la Stasi que necesitábamos. Barb Wire sí que la vi. Barb Wire es un peliculón. Es una de mis películas favoritas, a la altura de Crossroads de Britney Spears o Chicas Malas de Lindsay Lohan. Pero esta Pamela Anderson sí que me gusta. Sí O sea, que la de Barb compro. Wire no te gusta. No me gustó Barb Wire especialmente Jenny, cuando por la idea vi. de cine, ¿eh? Vas de cinefilo y Probablemente no no. tienes sí, ni idea. suele pasar. Y bueno, en mi particular top 3, pues seguimos con Blas Cantó, que al parecer es un cantante miembro de la boy band española Aurin, que cuando Aurin eran famosos yo ya era vieja, que no tengo ni idea de quiénes son, pero bueno, hace poco, pues este chico que además iba a ser el representante en Eurovisión en 2020, que tú imagínate qué bajón llevará el hombre, pero le han dicho que no se preocupe, que el año que viene, cuando sea Eurovisión, que también va a ser él, o sea que Vale. le guardan el turno. Bueno, pues la lió en Twitter enfrentándose a Rocío Monasterio, pidiéndole a esta que se lavara la boca antes de hablar de Eurovisión. Entonces un seguidor de Rocío Monasterio le dijo, vete a trabajar. Y Blas Cantó le dijo, desde los 8 años. Y este hombre le dijo, peinarse el tupé no es trabajar. Y Blas Cantó le dijo, comerle el culo a un nazi tampoco. ¡Pam! ¡Pam! Y bueno, muy bien, pues en pocos minutos teníamos nuevo ídolo antifascista, que a mí me parece muy guay el tema de que sea cantante de una boy band y a la vez héroe de la clase obrera. Porque no está reñido, no está reñido. A ver, Para yo nada. lo que creo que el próximo paso que debería dar, y esto es un chiste exclusivamente para catalanes, es formar una banda que se llame Aurin Paz. Creo que sería ya la guinda. Porque creo que es la mierda que nos merecemos. Una boy band que se llame Aurin Paz, que por lo menos sean un poquito guapos, porque lo que teníamos no estaba de recibo. Y que afinen todos, o sea, que canten armonías Que vocales canten bien, porque el chaval afinadas. será gilipollas. Porque, a ver, te digo una cosa, a mí Blas Cantó no me acaba, no me acaba. Yo no sé ni quién es, pero me da igual. Pero da igual, pero solo por el hecho de poder fundar Aurin Paz, yo le Aurin apoyo. Paz a tope. Y bueno, para despedirme, pues simplemente recordar
este famoso titular, ¿no? De hace poco, que decía de Pepa Flores, aka Marisol, ni guapa, ni buenecita, prosoviética. Porque Marisol fue siempre, pues, nuestra verdadera La verdad es que heroína. ole y ole, Marisol es mi favorita. Marisol es la mejor. Porque es que ella se plantaba en una entrevista, le estaban preguntando la hora y se ponía ahí con el manifiesto comunista a decir cosas comunistas. A la que podía. Que te gustan los calamares, yo soy comunista porque... Soy más de mares soy más, que de sí, calamares. tal cual. Y a mí eso me encanta porque yo sigo su ejemplo. Sí. Y quería reivindicar también a Viggo Mortensen, por favor. Por favor. Es una de mis personas favoritas del mundo. Y Que además no es el también, amigo de Nacho Vegas. pues mira, si quieres ser mi sugar daddy también lo compro, ¿sabes? Viggo Mortensen es porque mucho. además es independentista. O sea, de verdad, es que, mira, estoy living con esto. Nunca pensé... y que me sabe muy mal que a mí me hicieran bullying en el instituto por ser todo lo que soy, estupenda y además independentista y marxista, en cuanto luego todos quieren ver las películas de Viggo Mortensen y es el puto amo. O sea, o somos todos iguales o nadie. O a ver aquí qué pasa. A Pues ver qué sí. pasa. Viggo Mortensen muy guay. Así que eso. Yo añadiría también a Miley Cyrus, que, Mira, no sabía yo nada. que recientemente le envió un tuit a Pedro Sánchez. Ah, sí. Bueno, lo mencionó y tal, dándole las gracias porque España estaba muy volcada con el Black Lives Matter. ¿Y Pedro le contestó? Y Pedro le contestó. ¿Qué le dijo? Le dijo, espera, os comento. España colidera iniciativas como el ACT. Bueno, lo que sea. Para lograr un acceso equitativo a las vacunas, los tratamientos y el Pedro diagnóstico Sánchez, para ¿qué comer. mierda de respuesta Ya, es es esa? una- Gilipollas, lo Porque que tienes que tú le dices, decirles... eres una reina ¡Eres una y España te diosa! adora. ¡Viva Hannah Montana! Y The Best of Both Worlds es, vamos, el mejor disco que has sacado en tu puta vida. No, en serio, una cosa os digo. Además, también es activista pro marihuana. Vamos, que Abby Hoffman a su lado son gilipollas, ya te lo digo yo. Porque lo de Miley Cyrus no tiene nombre con los porros. Es la mejor. Pues qué guay. Pues una colabo entre Britney, Marisol y Miley Cyrus. Buah, eso sería Estaría Y Pamela genial. Anderson Muy protagonizando el bien. videoclip. Sería un Y sueño. Viggo Mortensen financiándolo. Exactamente. Y Blas cantó, pues, en Blas fin, por ahí. cantó con Aurin Con Paz, ya Aurin tienes Paz de suficiente. telonero. Genial. Pues nada, esto era. Ya está. Pues muy guay, me parece muy guay y hay más, hay muchos más, Sí, afortunadamente. seguiremos informando. Seguiremos informando del comunismo en los famosos. Haremos un mainstream. festival en un nuevo estado comunista. Vale. Pues acabamos este programa que hemos estado tan bien acompañados con Noé, que bueno, has defendido nuevamente tu propuesta de autogobierno. ¿Tu próxima dictadura comunista? Sí, Muy bien. Eres la dictadora que nos gustaría tener. claro, la a mí me verdad. viene muy bien venir aquí porque estoy muy ocupada y sobre todo haciendo la revolución. Claro. Y puedo venir aquí y hacer ambas cosas a la vez, que es cualquier otra cosa y además la revolución social. Fantástico. Pedir comida china y hacer la revolución. Exacto. Pues muy guay. Y nada, y nos despedimos. ¿Con qué canción nos vamos a despedir? Pues nos vamos a despedir con una canción de una banda alicantina que se llaman Horizon, donde Ajá. toca la batería Pau, que es una mujer maravillosa que además me consta que es todo Mahler. Y nos Genial. escucha. Pues entonces esta es la canción ponemos. End of Utopia de su último disco y es una maravilla. Así que pues Pues espero nada. que la disfrutéis y Y la semana que viene, más Y o o peor. peor.